la conocéis, así que nos va a terminar de dar la... Sí que habría por ahora. Va a seguir terminando la instalación de electricidad y luego continuamos. Sí, vamos a cortar un poco los quirófanos. Un copia-pega que se quirófano porque no se entiende. Y después lo hago. O sea, deberían tener esto un tío chico como yo. Para que yo lo pueda tratar esta noche. No, no, es que no está con todo y demás. Y cada media hora. Hacía 2 diapositivas. Esto es lo que. Bueno, lo que estábamos viendo el otro día del tema de la luz herbicida. Lo único es recordar que luz ultravioleta hay muchos tipos, pero luz herbicida hay solo un tipo. Cualquier luz ultravioleta que os coloque no va a ser herbicida, tiene que tener las propiedades de herbicida. ¿Vale? Normalmente la tiene Philips y otros, no la tiene solamente. Es que no se trabaja con pantalla de controlito, no sé yo. Y después otra cosa que sí quería que viéramos era la luz LED. A ver, los LED ya sabemos que están de moda últimamente, porque la verdad que energéticamente son lo mejor, pero es que también estoy descubriendo que para la sala blanca vienen estupendamente. ¿Por qué? Porque en la pantalla que os enseñé el otro día se le ve la IP67 a base de juntas, de tornillería y demás. Sin embargo, los LED, por ejemplo, estas tiras, estas están instaladas en Anafoco, en Sevilla, en una sala ISO 5. Por lo tanto, no puede haber partículas ninguna y además tiene que ser IP67 sin más remedio la iluminación. Con el problema añadido, que no sé si lo habéis visto, muchas veces los flujos laminares de los ISO 5 se consiguen con los FFU, que son unos ventiladores con un filtro incorporado, se colocan en el techo. ¿Vale? Todo esto son filtros FFU, ahí estamos con el patio que podía puesto porque estaba la sala haciéndose, y no nos deja realmente espacio para colocar la iluminación. Si estamos en un ISO 5, que no podemos dejar arista ninguna, tipo farmacéutico y demás, lo cierto es que la luminaria que va insertada en los FFU nos separa un filtro del otro. Entonces se nos queda una pequeña zona en la que el flujo laminar no se cumple. Si estamos normalmente y se mide normalmente un ISO 5, normalmente si está bien diseñado va a salir. Sin embargo, si tenemos a nivel farmacéutico alguien revisando, si ve un trozo en el que el flujo laminar no se cumple, lo más seguro que eche la validación atrás. ¿Vale? Por muy estudiado que esté la iluminación. Por lo tanto, la solución que busqué son las tiras normales casi de Navidad que se usan para la iluminación LED. Son unas tiras que van pegadas, es una tira de silicona en el que el LED va incluido dentro. ¿Vale? Esa tira es completamente IP67 y nos da la iluminación suficiente dentro de la sala. ¿Vale? Le puede echar agua, no hay ningún tipo de problema. El único problema que tiene es que hay que pedir una silicona que no recoja partículas, porque la silicona es muy porosa y se le pega las partículas cuando pasan alrededor. Además de que sea un material plástico, tiene el campo magnético que atrae un poco las partículas. Entonces, puede darnos un pequeño problema alguna vez de que nos saque una partícula, que una sala ISO 5 al final con contagio con el continuo de partículas al final puede llegar a la sala y no echar para atrás una posición completa. ¿Vale? Eso es principalmente lo que quería ver de la iluminación LED. Aparte de eso, estamos que energéticamente ya sabemos que las salas blancas son una locura. Esto está metiendo frío, calor constantemente para control de humedad y demás, son energéticamente una locura. Si al menos nos vamos a iluminación LED, estamos trabajando solo en iluminación,
80% de humedad. Lo que en esta sala, que son 20 metros cuadrados de clasificación ISO 5, en proyecto yo tenía previsto 250 vatios de potencia, pero solucioné todo con 15 vatios. Y bueno, mantenimiento no tiene ninguno, son 50.000 horas. La verdad que es una solución. Lo único que hay que comprar es la concha china. Las 50.000 horas son unas Philips y fabricación buena. La China duran 15.000. Está muy probable. Ya se están empezando a fundir, las baratas se están empezando a fundir. No duran las 50.000 horas. Bien, la electricidad en quirófano. Bueno, está claro que si hay algún sitio que es especialmente sensible a cualquier corte eléctrico o de electricidad, va a ser un quirófano. Por lo tanto, vamos a tener que colocar todos los elementos en nuestra mano para evitar que haya cortes de tensión o ruidos o derivaciones en el momento en que está la operación. Tenemos una persona abierta y dormida. ¿Vale? Entonces, en las derivaciones, dentro de las derivaciones individuales de los quirófanos, tenemos las siguientes características. Existirán siempre dos acometidas por quirófano. Una de ellas dará suministro eléctrico a los circuitos que deben ser alimentados por transformadores de aislamiento, que no lo veremos, y la otra se suministrará energía eléctrica a los circuitos de alumbrado, emergencia y radio eléctrico. De tal manera que cualquier derivación, cualquier fallo en un equipo que bueno, desde las sierras de corte hasta los cauterizadores y demás, cualquier fallo eléctrico no afecte ni al alumbrado, más bien es al revés, que el alumbrado no puede afectar a ningún equipo de este tema, porque bueno, si está cortando, si le corta a mitad, un poco complicado, pero luego si está cauterizando, se va de una vena y demás, se le corta la corriente, es complicado. El suministro normalmente será trifásico, con 400 voltios entre fases, eso es normal, y en los dos tipos de acometidas simplemente que los dos acometidas salen con el mismo tipo de cable. El cable sí será Afumex. Afumex quiere decir que es libre de bajones, ¿vale? General Cable le llamó Afumex al cable libre de halógeno, y con esta característica, la FERS 1000 voltios, que son protección de 1000 voltios. Bien, esto según un antiguo reglamento, pero bueno, al final va a ser igual. Se determina la sala de quirófano y las diversas zonas que hay en una sala de quirófano. ¿Vale? Tenemos una zona G, que es donde está el sistema de gases de anestesia. Debajo de donde está la persona tumbada, tiene su anestesia. Normalmente el gas, si se escapa algún tipo de gas de anestesia, va a estar aquí. ¿Vale? La zona M, que es el ambiente médico, que es todo el resto del ambiente, en el que, no sé si lo habéis visto el tratamiento del quirófano, si lo habéis visto, por lo menos andado un poco, ¿no? Realmente es una sala ISO 5, con flujos laminares, normalmente para un buen quirófano. Yo aquí me han operado y no estaba en ISO 5, ¿vale? Aquí en Granada, al menos la operación que habéis hecho no estaba en ISO 5. Realmente son flujos laminares encima del paciente para que, bueno, para los flujos de aire y nada exterior pueda entrar en el paciente que está abierto, y la recogida siempre de aire por la parte de abajo. Idealmente tendría que ser por suelo, para así conseguir un flujo laminar completo en la sala, ¿vale? Hasta incluso por debajo de la altura de trabajo. Pero aquí, bueno, se puede ir aquí, y sobre todo esta salida de ventilación que está aquí por el tema de la base de anestesia. Las bases de anestesia siempre van a ir hacia abajo y se van a ser recogidas por el sistema de ventilación. Bueno, aquí lo dice para hacer una sala de intervención en que se empleen mezclas anestésicas gaseosas, agentes desinfectantes e inflamables. La zona F, ¿vale? La zona M, que es esta, y la zona G, que es esta. Están clasificados según reglamento baja tensión como clase I, zona 1, eso se ve en la
de las conducciones eléctricas dentro de esa zona pues tienen que tener unas características especiales. Bien, los cuadros de mando y protección se encuentran situados en la inmediación de los quirófanos, lógico. Son todos de fácil acceso, pero exteriormente a la sala de quirófano. Todos incluyen protecciones contra sobreintensidades en cada circuito, ¿vale? Es decir, si nos viene una sobreintensidad desde la red, lo último que queremos es que se nos transmita al paciente. Entonces tendrá una protección sobre intensidad. Nos saltará esa protección y abajo de esa protección tenemos siempre los equipos 6 para que no se vaya a corriente. Nos protegen al paciente de la sobreintensidad y también lo dejan concurrir. ¿Vale? Tenemos que tener un transformador, bueno, este es un caso especial, para el 7,5 kV. Hay un transformador de aislamiento. El transformador de aislamiento lo único que es un transformador normal y corriente que vimos el otro día, que son bobinas. La transformación de energía de voltaje a través de bobinas. Una bobina con un número de espiras, el secundario otra bobina con otro número de espiras, o de vueltas de cable, por la diferencia del número de vueltas de cable, pues transformamos la tensión de más tensión a menos, de menos a más. En este caso que hay, no hay contacto directo entre las dos bobinas. Existe lo que se llama aislamiento galvánico. Aislamiento galvánico, que es una bobina produce una inducción magnética que produce la corriente en la segunda bobina. No hay transformación de voltaje, pero cualquier sobreintensidad, sobretensión, derivación a tierra, parásito que nos venga por la red, no se transmite al secundario, porque hay un aislamiento galvánico. No hay contacto directo de corriente. Si para un 7,5 kVA, pues nos dice que se coloca un 32 amperios. Bien. Existe también en cada quirófano un cuadro repetidor de alarma del monitor de fuga. ¿Vale? Esto lo único que dice es cuando existe una fuga de gas, está totalmente de gases medicinales, el oxígeno que es altamente inflamable, o las mezclas que se hacen para la anestesia son altamente inflamables, por eso se clasifican las zonas como explosivas. Bueno, pues existe un cuadro de alarma que nos deberá saltar para evitar. Porque por mucho que queramos que colocamos una instalación tipo ATER, antichispa y demás, la corriente eléctrica está pasando. Siempre se puede producir, además una cauterización es casi como una... La cauterización se consigue por calor y por chispa eléctrica. ¿Vale? Al producir la chispa eléctrica estamos quemando y cauterizando la herida y realmente lo que tenemos es una chispa. Si hay un gas inflamable al lado, pues en vez de curarlo, nos lo cargamos, aparte de otro medio. Con este cuadro, no solo es que dé una alarma, es que este cuadro corta la corriente. Corta la corriente de los equipos que son susceptibles de cortar la corriente. Un medio traspaso, es básico. El alumbrado de cada una de las zonas dentro del quirófano se repartirá en varios circuitos, de tal manera que haya el fallo de uno solo afecta a un tercio del alumbrado general. Eso es para quirófano y eso es para todos. ¿Vale? En un local de pública concurrencia, siempre el alumbrado se hace como mínimo a 3. Se separan 3 circuitos para que solo se afecte a un tercio. ¿Okay? Dentro del quirófano se aconseja un nivel de iluminación de 1000 lux, ¿vale? Al menos en la zona de trabajo, y las luminarias normalmente, las que se suelen colocar, esto lo tienen muy vendido siempre Philips, serán tipo radio. ¿Vale? Es un modelo de Philips para ambientes asépticos y que tiene control de polución, son completamente estancas, y IP67. Las tomas de corriente dentro del quirófano serán desde el cuadro de mando, eso es lo normal, y esto es lo que hablamos, cada circuito que alimente la toma de corriente específica tendrá su interruptor automático, para que el salto de interruptor automático solo sea de esa toma de corriente. ¿Vale? Aquí esto es el negatoscopio, que es simplemente el negatoscopio de rayo X, pues una alimentación independiente para él. Porque los rayos X suelen producir muchos parásitos, las máquinas de rayos X.
mucho parásito de la niña. El alumbrado, pues estamos en una zona muy exclusiva y el alumbrado pues, nos permite una continuación normal del alumbrado durante el mínimo de 2 horas. Lo único que hacemos es colocar un equipo 6, que es el mismo el otro día, pero en vez de tener 15 minutos de potencia para 15 minutos, pues tiene para 2 horas. Las lámparas de quirófano están dentro de esas 2 horas y el alumbrado de ambiente, el normal, está conectado al grupo electrógeno. Se va la corriente, tarda 3 segundos, pero vuelve la luz. ¿Vale? Entre 3 y 10 segundos que tarda en arrancar el grupo electrógeno. Bien, esto sí lo habéis visto. Esto realmente es lo que marca el reglamento de baja tensión, pero todos sabemos ya que dentro de un quirófano las renovaciones de aire son muchísimo más. Aquí, para asegurar que no hay gases anestésicos en el ambiente, que no se nos van a dormir los médicos, ¿vale? Al respirar se tiene que asegurar una renovación por hora de 15 renovaciones por hora. Todos sabemos que los movimientos, que es diferente, los movimientos dentro del quirófano, para conseguir simplemente un flujo laminar, nos tenemos que estar acercando entre 60 y 70 movimientos a la hora del aire del quirófano. Eso no sé si lo habrá explicado, pero bueno, al final siempre sale que si movemos el aire más de 60 veces o 70 veces con un filtro absoluto, conseguimos niveles de limpieza de clase 100 o ISO 100. Bueno, el tema de los suelos del quirófano, que son de tipo antielectrostático, ¿vale? Para evitar la conexión de la electricidad estática y riesgo de chispa. Su resistencia al aislamiento no podrá. No. Lo único que hacemos es un suelo muy conductivo para que los huecos o la ropa del personal médico, que suele ser de caucho, no produce electricidad estática. Siempre que haya electricidad estática y tenemos agua en el suelo, tenemos chispa. Puede provocar la explosión. Esto era básicamente. Eso sí lo vimos como se hacía el suelo, ¿no? El suelo electrostático mediante adición de partículas de cobre a los pegamentos y con las tiras de cobre. Y bueno, básicamente eso es la instalación eléctrica dentro de un quirófano, ¿vale? Está muy relacionada, más que, aunque es muy importante, salvaguardar la corriente eléctrica dentro del paciente, pero está muy condicionada por ser un ambiente explosivo. Al tener gases medicinales, oxígeno y mezclas de anestésicos, es muy explosiva y por lo tanto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y básicamente eso es lo que hay de quirófano, ¿vale? Esa es mi empresa, que ya no se llama así, pero y ahora vamos a ver el tema del agua. Bueno, si ya más o menos me visteis por la electricidad lo que hice, mi intención ha sido la misma. Comenzar desde el principio con el agua y llegamos ya a los edificios. ¿Vale? Los conceptos básicos que tenemos que tener dentro del ciclo de agua es que, bueno, primero tenemos las fuentes de agua. Estas fuentes son de agua que no tienen por qué ser ya potable, salir de la fuente, no toda el agua que sale de la tierra es bebible o potable para el humano, porque en esto habrá una serie de contaminantes que podrán ser tanto naturales, por el sitio en el que se está produciendo el agua o se está almacenando, como producidos por el hombre, ¿vale? Para que este
debería ser potable, se ha establecido legalmente y para todos el tratamiento de agua. Un tratamiento de agua que posibilita que el agua que nos sale de los manantiales naturales o el agua del lluvia que se almacena en los pantanos pasa a través de un tratamiento en el que se le va a dar la clasificación de potable, ¿vale? En base a una serie de propiedades físico-químicas, ¿vale? Una vez usamos el agua, el ciclo del agua nos dice que lo siguiente será evacuarla y será un tratamiento para volver a la fuente natural o a través de la edad, que está legislado los niveles máximos de contaminantes con los que podemos suministrar el agua a los afluentes, ¿vale? Esto es muy bonito que me encontré. El agua es el vehículo de la naturaleza, esto lo decía ya Leonardo da Vinci. Bien. El agua, sustancia, que es H2O, una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y un oxígeno. Tenemos ya claro que el agua cubre el 71% de la corteza terrestre, en el que los océanos son el 96%, los glaciares y los casquetes polares son el 1,74%, depósitos subterráneos, los acuíferos, de los que prácticamente siempre estamos viviendo, cubren el 1,72%, y los lagos, que parecen grandes, en realidad solo cubren el 0,04% del agua. Por lo tanto, sabemos que al final vamos a tener que llegar siempre a cuidar esto porque estamos acostumbrados a usarlo, el 1,72 de los acuíferos, tenemos que cuidar el aporte de nuestro vertido de agua a ellos, pero al final vamos a tener que siempre irnos lógicamente al agua del mar, que es donde están, tendrán que desalinizar, y la previsión es que lleguemos a desalinizar de forma económica, ¿vale? Para conseguir el agua potable y el agua de consumo. Bueno, el ciclo del agua, sabemos desde GB, o al menos cuando yo la hice, el agua circula constantemente el ciclo de evaporación o transpiración, precipitación y desplazamiento hacia el mar. Se estima anualmente que hay unos 45.000 kilómetros cúbicos de agua que se transportan por el viento y por el vertido al mar, o sea, de los ríos. En tierra firme, la evaporación y la transpiración contribuye con 74.000 kilómetros cúbicos anuales, que todo esto precipita sobre la Tierra en un total de 119.000 kilómetros cúbicos de año sobre la corteza terrestre que hay, sobre la corteza que es tierra. Sobre el océano esto estas son estimaciones, ¿vale? No se controla el vertido de agua o la precipitación de agua, ¿vale? Entonces se estima que el 70% de todo este agua que cae, el 70% lo consumimos en agricultura, el 20% lo consume la industria, tanto refrigeración como distribución, como transporte, en este 20% en el que vamos a actuar en edificios sanitarios, y el 10% restante que corresponde al uso doméstico, que es que gastamos todo. Por lo tanto, si hay que hacer un plan para ahorro de agua, vamos a tener que siempre actuar, a pesar de que siempre nos están vendiendo la idea de que tenemos que actuar sobre un 10%, realmente somos solo un 10% del consumo de agua total. Si queremos realmente actuar sobre el consumo de agua y bajarlo, hay que irse siempre a la agricultura y optimizar el proceso de riego, ¿vale? El acceso al agua potable se ha incrementado sustancialmente durante las últimas décadas, y sin embargo los estudios de la FAO estiman que 1 de cada 5 países en vía de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua en el 2030. En estos países, al menos es lo que hemos dicho, es urgente un menor gasto de agua en la agricultura, donde están sus sistemas de riego. Aquí se ha conseguido bastante en Granada con el riego por botella y demás. Bueno, esto es prácticamente un resumen del ciclo del agua, ¿vale? Esto se pone en el canal de Isabel II, para que se entere los madrileños de cómo va la cosa. Le da un folleto, evaporación, condensación, la lluvia, embalsado, potabilizadora, depósitos de cabecera de la ciudad, entran a la ciudad, consumo, y a través de depuradora la volvemos a ver. Al final estamos siempre consumiendo prácticamente la misma.
visto que en las fuentes naturales el agua puede salir bastante contaminada, incluso con elementos peligrosos para la vida humana, por ejemplo, o que no los tengan. El agua, las lagunas del Alto de Sierra Nevada, el agua no pasa por ningún sistema de mineralización, o sea, no pasa por roca, es simplemente acumulación por lluvia, casi sin contaminantes en lo alto, y arriba donde está el observatorio, al lado hay una laguna. Yo no sé, otra gente, yo sí llegué a beber de pequeño, y lo que es agua destilada. Realmente ahí tiene agua porque no tiene sal ninguna, y no tiene contaminantes casi ninguno, y agua destilada. La cagareta fue impresionante, ¿vale? El agua destilada tiene eso, no tiene sal ninguna, y dentro de nuestro cuerpo, después de que hagamos el proceso, se produce la osmosis inversa. Es decir, el agua absorbe todas las sales de nuestro estómago y es lo que nos produce la indigestión y es bastante público. Aquí se dice que el agua potable, sea potable, no necesariamente implica que tenga sabor, ¿vale? Sin embargo, el agua sabrosa, agradable para tomar, no es necesariamente segura. Quiere decir, nosotros podemos beber agua, nos resulta que está buena a nuestro gusto, sin embargo, puede ser no potable. Y lo que comentaba antes, el agua que no tiene sabor ninguno, no tiene sal ninguna, no tiene por qué ser buena para el consumo humano, ¿no? El agua destilada, pues no podemos. A través de nuestras cosas de compañías suministradoras, a través del tiempo hemos aprendido que el agua debe ser potable y sabrosa al mismo tiempo. Porque si no es sabrosa, las personas desconfiarán de este agua aunque sea segura. Tenemos que conseguir el grado justo de sal en el agua para que la gente tenga la percepción de que el agua es consumible. ¿Cómo se han normalizado las características del agua? Para describir sus características, podemos tener características físicas que relacionan la cantidad, se relacionan con la calidad del agua para uso doméstico y son, bueno, la apariencia del agua, su color o turbiedad, si es turbia, la temperatura, su sabor y su olor. Son características físicas, un poco subjetivas, pero que realmente al final cuando te vas a beber el vaso de agua es lo que te importa. Si huele mal, si el sabor no es demasiado salado, pues, o si está turbia, ya no te digo, ya ni lo probamos, seguro. Esas son las características organolépticas, ¿no? La química es un método más analítico que incluye la identificación de sus componentes y las concentraciones de estos, ¿no? Simplemente cuando hacen un análisis de un agua, que veremos que a lo largo del ciclo del agua, hasta que nos llega, y más en nuestro sistema de biosanitario o farmacia, el agua sufre como mínimo 3 o 4 controles químicos, ¿vale? Cada control tiene un nivel de exigencia y lo único que hace es determinar los componentes del agua, aparte del agua, todas las sales que tiene y todos los depósitos que nos van a dar la dureza, si tiene calcio, carbonato cálcico, sodio, manganeso, existen muchísimos metales dentro del agua. Entonces, la ley del Real Decreto 140/2003, importante que lo conozcamos todos, marca los niveles máximos admisibles para agua potable dentro de un suministro de agua, ¿vale? Eso es, en el 2003 se legisló ese Real Decreto que le sirve a las compañías suministradoras para dar un orden de calidad a lo que nos está suministrando. Después están las características microbiológicas. Los agentes microbiológicos son importantes para la salud pública, sobre todo en modificación más. Cuando estamos tratando el agua, trabajamos sobre sus propiedades químicas, o sea, los elementos que van disueltos en el agua, y dentro del agua también tenemos los microorganismos. Entonces existen unos niveles máximos de microorganismos, dependiendo del tipo, dentro del agua, que pueda haber dentro del agua y que sea aceptable para consumo humano, ¿vale? Hay algunas bacterias que no pueden estar en el agua, pero hay otras que se permite por ley que haya unidades de crecimiento. Y bueno, y radiológica, si la fuente del agua está cerca de una fuente radiactiva o está cerca de una salida de una central nuclear, pues tendremos que tener en cuenta siempre el nivel radiológico del agua. Los contaminantes que podemos encontrar dentro del agua que nos vienen. Bueno, que no existe el agua pura en la naturaleza, se pueden contener más de 90 contaminantes no aceptables dentro del agua.
porque después hay contaminantes aceptables, o sea, lo que vemos y no nos damos ni cuenta. Los principales grupos de contaminantes son la de sustancias inorgánicas, compuestos orgánicos, sólidos, gases y microorganismos. ¿Vale? Vamos a ver un poco cada uno. La procedencia de estos contaminantes, bueno, pues pueden venir tanto de la lluvia, al pasar el agua por el aire, si hay contaminación por nitritos, que se llama, por lo que se llama lluvia ácida, por la erosión misma, el mismo agua en el paso por la roca arrastra minerales, por polución en el ambiente, por disolución, aportes de agentes químicos que se disuelven en el agua y al final nos llegan a nosotros, por evaporación. Además del agua, se evaporan los agentes químicos y se transportan por el viento con el mismo agua. Por sedimentación, está el agua contenida en pantanos del agua, todas las partículas sedimentan y cuando recogemos ese agua para el consumo humano nos viene disuelta en el agua. Y por descomposición, por todos los animales muertos, plantas, hojas que caen a los ríos, a los embalses, se descomponen y producen material orgánico dentro del agua, ¿vale? Que no puede llegar a consumir. Siempre, bueno, existen muchísimos minerales que nos van a venir con el agua, pero normalmente los más solubles son los que siempre van a venir, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que tengáis que los minerales más frecuentes son el calcio y el magnesio, hierro manganeso, silicato, dióxido de carbono y fosfato. Aparte de eso, pues si pasa por zonas donde las rocas son ricas en cobre o en aluminio, pues se suelen venir. El arsénico, por ejemplo, suele venir mucho con el agua. Después, los componentes, los alcanos clorados y los productos aromáticos. Tipos de también el otro contaminante que son los microorganismos, que es lo que se le llama biofilm. Es muy jodido. Sobre todo se pasa cuando estamos en almacenes tipo aljibes antiguos, ¿vale? Que no se han tratado normalmente con agua, con tratamientos de cloro. Entonces llega un momento en que las propias paredes de las tuberías, las algas, lo más fácil de ver son las algas, que son las verdes, ¿vale? Se pegan a las paredes, y lo más importante, protozoos y bacterias que se pegan a las paredes y que son prácticamente imposibles, no, pero muy complicados de quitar. Una vez que tienen una colonia de algas, es muy complicado de arrancar. Aparte de la limpieza por raspado, lo cual en una tubería que a lo mejor está a 8 metros de profundidad es más complicado, hay que quitar la tubería y volverla a poner. El tratamiento que necesita para quitarlo es tan fuerte que normalmente nos podremos cargar las tuberías, ¿vale? Esto es, aquí tenemos las bacterias acuáticas que utilizan lo que ellos llaman las polimposacáridos para polinizar superficie. Es decir, se hace una formación el boiler es una deposición química, ¿vale? Que empieza la colonización primaria y ya la secundaria es la que llegamos a ver. Utilizan esto que se llama los polimposacáridos para pegarse a las paredes y se quedan incrustados en los poros de las paredes de las tuberías. Para todo el E. coli, que tanto famoso fue con los pepinos. Es una infección por E. coli, fue el Escherichia coli, ¿vale? Que es esto que puede venir en el agua, si tenemos en la superficie de las tuberías estas bacterias, Para eliminar esto se requiere unos ciclos muy complejos con agentes biocidas. Es decir, primero usamos veneno para algas, las intentamos matar. Las secamos, o la alga, o los protozoos, o el E. coli, ¿vale? Las matamos y posteriormente a eso, en la tubería se tiene que introducir una solución con pH muy básico,
Esto es hidróxido de sodio, ¿vale? Sosa, ¿vale? Esto es sosa a muy alta concentración, de tal manera que al recircular esto, haciendo los 5 o 10 ciclos en el circuito de tuberías que tenemos, recirculando agua con una alta sosa, limpiamos las paredes de la tubería. ¿Qué pasa? Que no todos los materiales que están en esas tuberías de abastecimiento, puede ser el fungitubo o la de fibrocemento, soportan bien la sosa. Puede llegar un momento en que, si hacemos muchas veces los ciclos, acabamos por cargarnos las tuberías, ¿vale? Entonces, por eso es tan complicado cuando tenemos una colonización de este tipo de biofilm. Hay que intentar evitarlo por todos los medios que llegue a producirse. Al final, ¿qué pasa siempre? Que vamos a trabajar con redes antiguas que ya lo tienen asimilado y pondremos procesos de depuración antes de entrar en nuestra casa, que luego suele hacer normalmente las compañías suministradoras. Bien, el tratamiento de la potabilización. Sacamos el agua de la fuente natural y la compañía suministradora tiene que asegurar, según el reglamento del Real Decreto, el 140-2003, unas características químicas de salida de su agua para suministro. Esto se hace en la ETAP, en las estaciones de tratamiento de agua potable, ¿vale? Todas las ETAP tienen unos procesos que son comunes a ellas. Un primer tratamiento de desbaste, una preoxidación, una coagulación y floculación, se decantan, se filtran, se desinfectan y se meten en la red de circuito. Vamos viendo cada proceso un poco de manera general, y esto es importante que lo veamos, no por nada, es porque sepamos que el agua que nos viene a nuestro edificio biosanitario tiene ya todos estos tratamientos, y a pesar de eso tenemos que volver a hacerlo. Al final, nosotros cuando llegamos a tener que producir un agua para productos farmacéuticos, para investigación en un laboratorio, el agua llamada pura o agua para inyectable incluso, no hacemos nada más que volver a hacer todos estos procesos de una manera más localizada y más pequeña, pero volver a hacer todos estos procesos hasta conseguir el agua de pureza que nos exige la farmacopea. El desbaste privado, esto es simplemente la rejilla que se ven a la entrada de la producción de agua pura, de la etapa. La misión de esto, quitar los sólidos más grandes. Tenemos una rejilla que dependiendo del grosor, pues nos quitará las partículas desde los elementos orgánicos de árboles, ramas, hojas y demás, hasta elementos del hombre, como puede ser el chicle que hacen los niños en el río, que al final acaban llegando. Entonces, tenemos dos tipos de desbaste, ¿no? El desbaste grosero, rejillas de 8 a 10 centímetros, quita, y el desbaste fino, que ya es rejas que tienen un paso de 25 o 25 milímetros, que ya son pequeñas bolitas que vamos quitando, ¿vale? Estas rejas, estas serían las rejas, que nada más que con este árbol aquí ya tienen que estar recogiendo las rejas, bastante agujas de pino, ¿vale? Estos son, por ejemplo, este desbaste grueso, son rejas, como aquí veis, que son fijas, no son muy recomendables. Normalmente ya se está tendiendo a que estas rejas sean un sistema cíclico. Son unas rejas que van girando y van levantando, se llevan el grueso, todas las partículas hacia arriba, y otras rejas se quedan y se va limpiando automáticamente, ¿no? Esta pues había que meterse, limpiar y quitar toda la mugre, porque al final se acaba agarrando. ¿Vale? La aireación, el siguiente proceso es la aireación o la preoxidación, que tiene una serie de objetivos. Oxidar especies inorgánicas en bajo estado de oxidación, o sea, intentamos oxidar el hierro, el manganeso y todos los sulfuros mediante la adición de oxidantes, ¿vale? Eliminar compuestos orgánicos volátiles, de todas las vamos a llamar siempre COP, que son los responsables de los malos olores y de los sabores en el agua, ¿vale? Son realmente lo que hemos hablado de composición de materia orgánica, son partículas COP de decomposición, compuestos orgánicos que
realmente solo queda la turbidez y da el mal sabor y el mal olor al agua. Esto se elimina en parte con este proceso de aireación y preoxidación. Bueno, aumentar el contenido de oxígeno disuelto en el agua, que cuando estamos tratando aguas que vienen de yacimientos subterráneos, vienen con poco oxígeno. ¿Esto qué consecuencia tiene? Si tiene poco oxígeno, tenemos poca vida dentro del agua. No podemos echar enzimas que se coman los elementos contaminantes porque no tienen aire para respirar esas enzimas. Entonces, necesitamos darle oxígeno a ese aire para que se produzca lo que llamamos la decantación aeróbica o el proceso aeróbico, en el que las enzimas aeróbicas se comen la materia y purifican el agua, ¿vale? Mejora el sabor y calidad del agua, contribuye a la oxidación del agua. Si tenemos realmente iones de hierro o de manganeso que son muy positivos, le damos oxígeno, se nos produce el óxido de hierro y el óxido de manganeso. Eso es ya un sólido que decanta al suelo y lo estamos eliminando ese hierro, ¿vale? Y eliminar ese que pueda contener el agua al meterle oxígeno, también eliminamos CO2, desplazamos el CO2 y sulfuro, ¿vale? Del agua subterránea por la famosa lluvia ácida del NH3, el amoníaco, ¿vale? Bueno, simplemente lo que haremos en la etapa, movemos el agua y procuramos que tenga el máximo régimen turbulento posible. ¿Para qué? Para que coja el oxígeno del aire y se oxigena así, ¿no? Por eso se llama la aireación, ¿vale? Grandes recorridos, a velocidad muy lenta y con mucho movimiento. Entonces provocamos que haya régimen turbulento y que coja aire del mismo ambiente. La preoxidación, aparte de la aireación, tenemos el proceso de preoxidación, en que adicionamos agentes químicos, ¿vale? Para esto. Si no, los iones de hierro y de manganeso que existieran y que no hayan reaccionado con el oxígeno, pues bueno, le adicionamos un componente altamente reactivo con el hierro para que este también vuelva a decantar, ¿vale? La materia orgánica oxidable, compuestos nitrogenados, los amoníacos y los nitritos, para convertirlos en forma menos nociva y los microorganismos. O sea, añadimos agentes químicos para intentar eliminar estos por asimilación, otros por eliminación. O sea, oxidamos el agua y eliminamos esos elementos. Lo que estábamos hablando siempre, el elemento más usual para adicionar en esta etapa de preoxidación, pues el cloruro, ¿vale? Lo que se denomina la perfluoración y que últimamente se usan otros oxidantes, el ozono y el permanganato de potasio, ¿vale? El ozono creo que puse, sí. Bueno. Para realizar la preoxidación con ozono, simplemente se hace esto, la famosa plantas de tratamiento de ozono. Se usa más para la desalinización, en la que metemos, esto es H2O2 oxigenada, O3 que es oxígeno, ozono, perdón, con un tratamiento que se mezcla con el agua, se satura el agua con una mezcla de los dos, pasándolo por luz ultravioleta, que es la que le aporta la energía, nos produce los tres iones, ¿no? Son radicales, que son muy oxidantes, que en una pequeña elección de un oxidante reaccionan y se van al suelo. Aparte de al ser muy oxidantes, reaccionan con la materia orgánica, con los COP y la sedimentan, ¿vale? La eliminan del agua. La coagulación, la floculación, esto simplemente para que lo conozcáis, que lo tenéis. La coagulación se trata de todos los coágulos de materia que existen en el agua suelen tener una carga muy positiva o muy negativa en su superficie. Para coagular lo que hacemos es añadimos el llamado cation trivalente, que es elementos
que tienen mucha adicción a las cargas, para que se junten con la superficie, con las partículas que había, le den peso y decanten. ¿Vale? Bueno, pues se produce la coagulación o la floculación, que es lo mismo, son los flóculos. ¿Vale? Entonces, lo hemos hecho así: entrada del agua bruta. Aquí este proceso es el de preoxidación con válvula reguladora, se oxida y se le añaden los agentes floculantes, los coagulantes y los correctores de pH, se mezclan. Al mezclarlo provocamos la coagulación o la unión de esos cationes o esos aniones y precipitan al suelo. Lo recogemos por abajo y el agua, sin esos elementos, sale limpia. Floculación por lo mismo. Ya tenemos la floculación, que es la mezcla con el floculante, se mete el agua a través de la superficie, que va decantando sobre toda esta superficie, se recoge los lodos y el agua limpia no sale del proceso. Formación de flóculas como consecuencia de la unión de partículas y la coagulación mediante el proceso mecánico químico mecánico. Esto es ingeniería mecánica. Sedimentación, lo que hemos hablado, hemos coagulado, hemos floculado, creamos flóculos que tienen peso específico, por lo tanto, ¿qué hacemos? Metemos el agua en zonas de gran recorrido, en una corriente con una velocidad muy baja, el agua viene por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, y provocamos que en las 2 o 4 horas que una partícula de agua que entra por aquí, o de una cantidad de agua que entra por aquí, saldrá por aquí, en esas 2 o 4 horas se ha producido el tiempo necesario para que se alimenten, porque son flóculos con peso específico, pero muy pequeños, hacen como la pluma, va cayendo poquito a poco hasta la sedimentación al suelo. Y después tenemos el proceso de filtración, que es el que lo hacen en la piscina. En la piscina tenemos las depuradoras, es realmente tenemos el agua en un depósito, pasando a través de filtros de arena, lo que hace es la filtración también natural, pasando por las rocas, es eso, pasando por arena, de tal manera que toda la materia que no es el agua queda retenida por la arena. Hay una gruesa primero para los elementos más grandes y una arena fina para los elementos más pequeños, y el agua ya filtrada sale por debajo, por gravedad. ¿Vale? Las partículas que quedan atrapadas debido a varios mecanismos. La interceptación, que realmente una partícula de arena se encuentra con el elemento y no lo deja pasar a través de ella. La floculación, que reacciona, la arena se une con las partículas que vienen y produce un flóculo que se queda en la arena. El colado, que es colar, y la sedimentación. ¿Vale? Y después el último proceso de la etapa del tratamiento de agua potable, que es la desinfección. ¿Vale? El principal motivo de este es eliminar los elementos patógenos. Realmente el elemento patógeno va a ser un virus, va a ser una molécula, ¿vale? Bacterias, virus, protozoarios y quistes de amiba, que le llaman a esos contaminantes, a ese tipo de contaminantes, ¿vale? Son realmente los que producen las enfermedades y ni floculan, ni se coagulan. Bueno, puede llegar a oxidarse, como hemos visto, a producir elementos de alta aniones de alta oxidación, pueden llegar a oxidarse con esos elementos, con el agua oxigenada, los puede llegar a eliminar, pero normalmente no acaban de eliminarse. Por lo tanto tenemos que hacer un proceso de desinfección, que no estamos hablando de esterilización, estamos desinfectando, estamos matando materia orgánica, ¿vale? Materia viva. Bien, los principales desinfectantes que hemos visto ya en la anterior, pero a la salida pues tenemos el cloro, que se añade en varias formas. Se puede o bien meterlo mediante tubería en cloro en gas para que reaccione, o bien el hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio, ¿vale? Y son las diferentes
materias que hay comercialmente para añadir la desinfección, el proceso que hemos visto de ozono, de los dulces que llaman, que debido a su gran inestabilidad, al menos a nivel de este nivel de atmósfera, pues hemos visto que reacciona, y por radiación ultravioleta. Usar el mismo tipo que hacemos para desinfectar en la superficie de los laboratorios y demás. Luces ultravioleta se suele meter a nivel ya laboratorio, se suele meter el agua por una tubería de cristal y se ponen luces ultravioleta alrededor de la tubería de cristal y pasando el agua por él aseguramos la desinfección del agua, ¿no? Por radiación ultravioleta. Bien, el agua potable, elementos que nos marca el Real Decreto 140/2003. Uno de los procesos, de las características básicas del agua va a venir medido por el pH del agua. El pH del agua, que sabemos todos que es la alcalinidad o la acidez, nos marca la alcalinidad o la acidez. El pH de un agua que indica el comportamiento ácido básico del mismo. Es una propiedad de carácter químico, por lo tanto es cuantificable y es de vital importancia para lo que es el desarrollo de la vida acuática, ¿no? Es un buen parámetro de carácter general para determinar la calidad del agua y habitualmente las aguas naturales son normalmente un poco básicas, por lo tanto tendremos que corregir el agua que nos viene de la naturaleza de ese medio ácido para llevarnos a que nosotros queramos, que viene comprendido entre 6,5 y 8,5 de pH, el agua que nos viene de las fuentes naturales. Mientras que los océanos, el promedio es de un pH de 8, que es algo básico. ¿Vale? Bueno, aquí la alcalinidad es una medida capacitada para absorber protones de hidrógeno. Se mide mediante la volumetría de neutralización de ácido base, para que sepamos cuando nos venga un informe de agua, pues bueno, que me han hecho esta prueba, y realmente lo que nosotros nos mide la alcalinidad nos va a venir en el informe de laboratorio, nos lo van a pesar siempre en miligramos de carbonato cálcico por litro. Ese va a ser uno de los parámetros que vamos a tener que mirar para definir que el agua sea pura, ¿vale? Que el agua sea potable. La alcalinidad, si tenemos un agua muy alcalina, quiere decir que es un agua muy agresiva, que tiene mucha cal y que nos va a producir los sedimentos en los grifos, en las tuberías, nos va a producir los atranques de los circuitos. Y cuando estamos hablando de elementos o equipos de laboratorio que están trabajando con microtubos, un tubo de 0,1 milímetro de paso de agua, una incrustación de cal, es inadmisible porque nos cargamos el equipo, ¿vale? Por lo tanto, pues tendremos que eliminarlo, porque las compañías suministradoras, el Real Decreto es bastante permisible en el tema de los miligramos de carbonato cálcico por litro que pueda llevar el agua, porque además es todo para el consumo, ¿vale? La acidez, hemos visto la alcalinidad que es por medio básico, la acidez por medio ácido, ¿vale? Se debe a la presencia de dióxido de carbono libre, ácidos minerales y orgánicos además, y sales de concationes que son hidroxiladas. Corresponde a una disminución por debajo de 7 del pH, ¿vale? Las principales fuentes naturales, porque puede haber que pH se puede hacer ácido no solo por el tratamiento del hombre, sino por fuentes naturales. Aumento de la acidez del agua son el dióxido de carbono atmosférico disuelto y los ácidos orgánicos provenientes de la composición de la materia, lo que habíamos hablado, materia orgánica que se decompone en ácido orgánico que no sube la acidez del agua, y ácido húmico y fúrico, no ácido
estos son sobre todo los únicos son del humus, de la materia vegetal. ¿Vale? Y la fuente antropogénica o del hombre, pues bien, se sube por el drenaje de la mina, sube muchísimo el componente de ácido, sobre todo por el sulfúrico que es muy usado en la industria, procesos de oxidación del hierro de la mina, aparte de los vertidos industriales y la famosa lluvia ácida. ¿Vale? Que es producción por los nitritos que mezcla con el agua. ¿Qué importancia tiene el pH de todo lo que hemos hablado, aparte de que el Real Decreto nos marca unos niveles de pH para consumo humano? Pues en esta tabla se ve exactamente las consecuencias de variar el pH. Un pH 7, del que vamos a buscar cuando estamos entregando agua a un laboratorio o a una fábrica, nos vamos a buscar el agua pura con el agua pH 7. Un pH 8, el agua de mar, y los huevos mismos tienen el pH en 8. El pH 9, para irnos hacia lo básico, tenemos ya bicarbonato de sodio. ¿Vale? El pH 10, que ya es bastante básico, estamos en la leche de magnesia. pH 11 es ya un amoníaco, es decir, es una base ya bastante. El agua jabonosa, cada vez que nos lavamos las manos, vertemos agua con pH del 12, que es el agua jabonosa. Los blanqueadores de ropa y demás, tanto de industrial también, vierten el agua en pH 13, por lo tanto tendremos que tratar ese agua antes de verterla realmente al río, bajarle ese pH. Bueno, y ya por ejemplo esto es el limpiador líquido de los desagües, los desatrasadores famosos que nos están dando ya el máximo pH, un pH 14, que eso ya se come en cualquier materia orgánica del puente, con un tratamiento de sosa, diluyen la materia orgánica por la facilidad que tienen las sosas de asociarse con el carbono y bueno, un pH 14 que es inadmisible con la vida en el agua y corrosivo, altamente corrosivo. Si nos vamos a medios ácidos, que es realmente los vertidos, lo que tenemos que evitar de vertido a los medios naturales de los ríos, vemos las consecuencias, por ejemplo, fijaros, bajamos ya de un pH 7, en el mar, que es donde más vida, seres vivos hay, estamos siempre en pH 8, por lo tanto es muy admisible para la formación de vida. Ahora ya vamos con pH 6, que tenemos un lago que esté medianamente saludable, o la propia leche que nos bebemos, la leche tiene un pH de 6,5 a 6,8. Sin embargo, ya especies de trucha que mueren con el pH 6. ¿Vale? Por lo tanto, cualquier vertido que hagamos, si existe la trucha arcoíris esta, que yo no le veo mucho futuro a esta trucha, porque como no sea en un acuario, el pH 6 es muy complicado conseguirlo cuando estamos vertiendo sobre el río. Vale, seguimos subiendo en acidez o bajando en pH. Por ejemplo, una lluvia que venga totalmente limpia tiene una acidez de un pH de 5,6. Las bananas que nos comemos tienen un pH de 5. ¿Vale? Fijaros que ya con un pH de 5,5 estamos empezando a matar los huevos de rana, los renacuajos, los cangrejos de río y todas las series, los zapateros y toda esta historia, que con el pH de 5,5 empiezan a morir. ¿Vale? pH 4 es ya una acidez, la que nos da la propia lluvia ácida, o un lago ácido que ya existen algunos, que es un pH de 4,2 o 4,5, ahí ya mueren todos los peces. Ya no nos queda sin peces. Y aquí, a título informativo, si tuviéramos tratado una fábrica alimentaria que produce el famoso biofruta, los vertidos, antes de tratar de echar ese agua de sobra o de limpieza a la red de saneamiento, tendremos que tratarla porque, fijaros, simplemente el jugo de naranja ya tiene un pH de 3. Si lo vertemos directamente en un río, ya no tenemos peces. ¿Vale? Por mucho que se diluya en la cantidad del agua, esto es más bien para ver lo que aguanta nuestro cuerpo. La bebida gaseosa que estamos bebiendo todos los días tiene un
altamente ácido, por lo que dicen que los dioses se toman. El jugo de limón, el vinagre ya tiene el pH 2, pues en una fábrica, en una bodega de vinos, que se le va el vino, que se le convierte en vinagre, no es la primera vez que lo han convertido directamente al río. Pues ya tenemos la causa de la muerte de los peces de toda esa zona. Pues el pH del propio vinagre ya es el pH de 2. Y el ácido sulfúrico, que se produce en casi todas las reacciones de las plantas químicas, uno de los componentes que se produce es el ácido sulfúrico. Por lo tanto, es imprescindible que tengan depuradora en el tratamiento de los efluentes de salida de esa fábrica. Y ya por no hablar de las baterías que nos encontramos tiradas por ahí por el campo, que el pH ya es de cero, altamente ácido. Bien, el ablandamiento, el agua potable y el ablandamiento. ¿Qué hablamos del ablandamiento? Tenemos que tener claro un concepto que es dentro de la propiedad del agua, que estamos hablando siempre del agua dura. Agua dura es realmente, se caracteriza que no hace buena espuma. Es la definición de agua dura. Realmente forma una nata en los baños fregaderos que deja depósitos duros y los depósitos calcáreos en las tuberías o en los fregaderos. El blanquito que sabemos que en la playa siempre se produce, que en Malvón Granada no se produce demasiado, o si va a la Málaga está siempre lleno, porque el agua de Málaga es muy dura. ¿Qué quiere decir muy dura? Es la suma de cationes polivalentes en unidades consistentes. Muy bien. Se mide en miligramos de carbonato cálcico por litro en el agua. ¿Vale? El miligramo de carbonato, ¿esto cómo se mide? Tú coges un litro de agua, lo pones en un caldero, ¿vale? Y lo empiezas a evaporar. El residuo sólido que se te queda es el que analiza en el laboratorio. Para que un agua sea moderadamente dura, nos tenemos que encontrar que podamos estar entre 60 y 120 miligramos litro de carbonato, miligramos de ese sedimento de carbonato cálcico en el caldero que hemos calentado. Eso es lo que podemos encontrar, ¿no? Ligeramente dura y suave. Pues simplemente, cuando nos digan que un agua es muy dura, nos va a decir que tiene mucho sedimento. Entonces vamos a tener que tenerlo muy en cuenta si lo vamos a meter en nuestro edificio, el tratar, ablandar ese agua, es decir, quitarle ese carbonato cálcico. Esto no es solo a nivel químico de laboratorio, quiero decir, las personas ya organolépticamente notamos cuando el agua es muy dura. A partir de 150 miligramos por litro de carbonato cálcico disuelto en agua, muchas personas ya la rechazan porque sabe el agua está salada. ¿Vale? El carbonato cálcico no deja de ser una sal y se nota el agua salada. En el tratamiento de agua, el reglamento dice una cosa, no habla de dureza. El Real Decreto, el 140, no marca unos límites de dureza de agua. Sin embargo, si por experiencia las compañías suministradoras saben que se tienen que dejar siempre agua entre 60 y 120. Si le viene muy alta, se van a ir siempre a intentar dejarla entre 60 y 120. Eso sí, la compañía lo hace medio bien. Yo he vivido en Cuyavega mucho tiempo, que teníamos agua de otra red, que ahora ya se nos saca, y nos llegaba el agua con una dureza enorme. Como realmente, legalmente no están obligados, pues no lo aportan, no nos dan esa calidad al agua. Al final, ¿qué hacemos? Siempre el equipo de osmosis inversa que ponemos en la puerta en la entrada de agua de la vivienda, ¿vale? Una osmosis inversa que quita carbonato cálcico al agua. La famosa osmosis inversa es lo que llamamos el intercambio iónico. Es el proceso de intercambio iónico del agua. ¿Vale? Después veremos exactamente cómo se hace el intercambio.
iónico, y para grandes cantidades o un método más barato de hacer es el tratamiento de la cal y la sosa. Se trata con cal y sosa el agua para hacer precipitar el carbonato cálcico y hacer precipitar esa concentración de carbonato. Pues esto básicamente como se hace, o el esquema de un intercambio iónico, ablandamiento con intercambio iónico. La que tenemos el agua dura, se pasa a través de filtros de resina orgánica, ¿vale? Y en esta resina orgánica se van eliminando pues, iones de magnesio por reacción con la propia resina orgánica, iones de calcio, por lo tanto ya estamos quitando el carbonato cálcico, el calcio del carbonato cálcico lo estamos quitando, lo estamos diluyendo, y los de sodio también, iones de sodio, se van relacionando, se van pegando por ionización a la resina. La resina lo que hacemos es cargarla negativamente, como tenemos cationes de magnesio, de calcio y de sodio que son muy positivos, se unen iónicamente y eliminamos. Por lo tanto ya a la salida tenemos el agua ligera o la soft water, ¿vale? Esto es lo que se llama el intercambio iónico. Este intercambio iónico a la resina se consigue metiéndole muchísima presión al agua, muchísima presión, y la resina tiene muy poca porosidad, de tal manera que provocamos que se acerquen mucho los cationes y los aniones por los positivos y negativos de las dos moléculas para que puedan reaccionar y quedarse. Lo bueno del intercambio iónico es que las resinas reaccionan con los iones de sodio y demás, pero además son muy fácilmente limpiables. Después le metemos agua en el sentido contrario y vuelve a reaccionar y saca el agua de desecho, la saca y se queda limpia la resina, ¿vale? Bueno, como todo el otro día, hemos producido un poco más intensamente, pero hemos producido el agua potable. La tenemos ya en la ETA, en la estación de tratamiento de agua potable, y tenemos que sacarla y llevarla a la ciudad o a la urbanización, ¿vale? Bueno, pues simplemente tenemos las redes de distribución de grandes consumos. Tubería que normalmente, hasta hace muy poco, siempre se ha hecho en tubería de funditubo. Funditubo es una fundición de hierro tratada con resina y que la hacen impermeable, y es fácil de instalar y sobre todo permite muchísima presión de trabajo para trabajar con muchísima caudal de agua y mucha presión, y es bastante fácil de limpiar o al menos de tratar, muy resistente a la corrosión, ¿vale? Una vez tratada el agua de la TAP, almacenada, ¿vale? Sale de la TAP, la transportamos a depósitos de cabecera que suelen estar en las partes altas de la ciudad, y ya por gravedad distribuimos dentro de la ciudad, ¿vale? El agua de abastecimiento privado clasificada para el consumo humano, que viene lo que hemos estado hablando, regulada por el Real Decreto 140 del 2003 de 7 de febrero, en los que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano. Os pongo simplemente la cabecera para que en algún momento, alguna vez os pregunten o lo necesitáis, podáis buscar en Google, que aparece tanto, que la revisa todo el mundo. Este Real Decreto vamos a ampliarlo un poquito, ¿vale? Vamos a ampliarlo un poquito en el que, en principio, nos da una serie de definiciones, en la que dice: el agua de consumo humano, legalmente, son toda aquella agua, ya sea en su estado original o después de un tratamiento, utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, para higiene personal y para otro uso doméstico, sea cual fuera su origen o independientemente de que se suministren al consumidor a través de redes de distribución pública o privada. ¿Qué quiere decir esto? Consideramos agua de consumo humano, potable de consumo humano, toda aquella que vaya
a todas estas funciones, ya sea que nos vengan directamente desde un pozo, o sea que no haya pasado por una estación depuradora, ya sea que se haya producido en una depuradora, nos la suministren y nosotros la almacenemos en un depósito, nosotros tenemos que ese depósito tratarlo de forma que cumpla el Real Decreto. Aunque sea privado, estamos obligados a que, para que nosotros podamos decir que tenemos agua de consumo humano, podamos usar ese agua para consumo humano, tengamos que tener tratado ese depósito. Esto es importante por lo que veremos después del diseño del sistema de agua de un edificio. ¿Vale? Vamos a ver el del edificio, el tanatorio del Centro de Desarrollo Farmacéutico. ¿Vale? Todo, porque